Hola amigos, en este video vamos a hablar de cómo se realiza un bypass en pantalla Hello, pantalla de restauración, cuando ya le pasaste software porque tenía código y se quedó en la activación, como lo estás viendo en pantalla. En todos esos equipos del 5S al iPhone X se puede realizar un bypass con señal y también sin señal. Obviamente el de señal va a ser más costoso que el de sin señal. Actualmente ya no hay métodos gratuitos para realizar bypass. Desafortunadamente ya todo es de pago con servicios de registros en todas las herramientas que existen para Windows y para Mac. Pero hoy es tu día de suerte porque yo soy un reseller y te voy a ayudar en tu activación de todos los equipos que tengas bloqueados. Aclaro, no fomento el robo de dispositivos. Si tú eres un ratero, por favor no me envíes mensaje, no te voy a ayudar. Y si te estafaron, te lo encontraste, te lo vendieron así, te vieron la cara, este video es para ti. Mándame un mensaje, todo va a estar en la descripción. Tú decides si lo dejas con o sin señal. Puedes actualizar, puedes usar llamadas, datos, todo sin ningún problema. Ahora sí, vámonos al video para que tú veas en qué modelos son compatibles y en qué ocasión es compatible y cómo se realiza el proceso. En Windows, este es el programa que vas a utilizar, iRenoval Pro. En Mac es otro distinto, pero no te preocupes si tú me contactas y me dices en qué sistema operativo lo quieres, yo te voy a ayudar y te voy a dar el link para que lo descargues. Este programa es gratuito, lo puedes descargar desde la página oficial que estás viendo a continuación. Lo que te cuesta es el registro de cada dispositivo. Yo soy un reseller, que es decir que te puedo ofrecer ese servicio y también te puedo ayudar vía remota. Si no entiendes, si no sabes nada de bypass, puedes obtener mi ayuda para que lo vayamos haciendo paso a paso. Obviamente cada servicio tiene un costo, pero si ya tienes experiencia en bypass anteriormente, vas a poder realizar el proceso tú mismo, sin ayuda de nadie, y te va a costar un poco más económico. Yo ya me descargué el programa, es algo pesado la verdad, y ya lo tengo ahí en un archivo RAR. Este archivo RAR lo podemos descomprimir en el escritorio o abrir directamente el programa desde el archivo RAR. Yo te recomiendo que lo descomprimas, pero algunas veces da errores cuando lo quieres abrir. Ejecútalo como administrador y espera a que el software abra por completo. Aquí va a depender de la velocidad de tu computadora. Te recomiendo que desactives cualquier antivirus que tengas para que no te surja ningún error. La interfaz es esta, la mayoría de nosotros ya lo conocemos. Sencillamente hay un botonzote que dice actívate y hay otro que dice jailbreak. Esta ocasión en equipos con Hello o pantalla ya restaurada tienes que hacer un jailbreak. Anteriormente tenías que usar Mac o otra USB para botear, era un poquito más complicado. Ahora la herramienta lo trae todo, solamente le vas a poner donde dice jailbreak y directamente te va a aparecer una ventanita en donde nos va a hacer el jailbreak. Pero antes que nada, conecta el dispositivo así en pantalla como lo tienes en pantalla de Hello. Lo vas a conectar, esperas a que el teléfono te lo reconozca, y esto es súper importante. Antes de pagarle a cualquier otra persona que te registre el dispositivo, tienes que asegurarte que va a ser compatible con el desbloqueo bypass. Algunos iPhone no son compatibles porque no están liberados o son extranjeros y no están liberados. Solamente equipos con SIM unlock removido, quiere decir que están libres para cualquier compañía. Así como equipos en iOS 15, también funciona con el iOS 16, pero en futuras versiones quizá tengamos que usar otra herramienta. Ahora sí, le damos clic ahí donde dice jailbreak, conectado al equipo prendido con la palabra Hello. Esa es donde nos pide seleccionar un idioma. Para saber que lo estás conectando bien, te va a reconocer el programa donde dice Model, te aparece iPhone 8.1. Este viene siendo el iPhone 6S, pero a ti te va a cambiar dependiendo qué versión pongas. Abajo aparece el iOS 15.7, en servicio dice un jailbreak, que no tiene jailbreak. Abajo aparece el serial y esto es súper importante porque ese es el que me vas a mandar. Ahorita te voy a enseñar cómo sacarlo de ahí, es bien fácil. Y abajo aparece el número email para cada dispositivo. Recuerda que le pusimos en la pestaña de jailbreak, ya nos abrió la ventana. Es el jailbreak que todos conocemos. En este nos tiene que detectar el equipo y si no lo detecta, no te preocupes, le vamos a dar en opciones primero que nada. Y ahí vamos a seleccionar la primera opción que viene arribita. Esto es súper importante que lo hagas porque a veces nos marca errores en el procedimiento. Ya le damos hacia atrás y volvemos a iniciar aquí en esta pantallita. Si no te lo reconoce, no te preocupes, desconecta el cable USB y vuelve a conectar el cable USB. Esta vez te lo tiene que reconocer y habilitar el botón Start. Ya lo reconoció, ahora sí le vamos a poner ahí donde dice Start. Esperamos tantito, le ponemos ahí el next. Nos dice que lo va a poner en modo recovery primero y posteriormente tenemos que seguir las instrucciones para ponerlo en modo DFU. Vamos a darle ahí en siguiente. Esperamos a que el equipo se reinicie y se ponga en modo recovery. Eso quiere decir que se te va a poner en la pantalla que estás viendo. Así se tiene que poner el dispositivo. Posteriormente esperamos tantito a que lo reconozca en ese modo y cargue la segunda parte
que viene siendo donde nosotros tenemos que seguir las instrucciones para ponerlo en modo DFU. En estas instrucciones te recomiendo que lo leas bien porque para cada modelo es distinto. Afortunadamente el programa te va diciendo, en este caso es el 6S. Yo voy a hacer el procedimiento súper rápido, pero si tú no sabes cómo hacer el modo DFU, no te preocupes, te voy a ir guiando poco a poco para que no tengas ningún problema. Esperamos a que el programa no reconozca y comience a hacer el boteo del mismo. Si todo salió bien, te tiene que aparecer la siguiente ventana, te dice congratulations y básicamente está diciendo que tu dispositivo está soportado para hacer el iOS 15 Full Bypass. Quiere decir que no tendrás ningún problema. A partir de este momento, págale a quien te haga el servicio de registrar tu dispositivo en esta herramienta. Recuerda que yo te puedo ayudar a registrarlo sin ningún problema. Todo va a estar en la descripción, mis contactos, y en el primer comentario fijado también va a estar mi WhatsApp y mis redes sociales para que puedas registrar tu equipo y a partir de este momento puedas continuar con el procedimiento, porque si no lo registras no vas a poder continuar, no te va a dejar y te va a pedir que por favor lo registres. Mucho ojo, no pagues el registro de tu dispositivo sin haber comprobado que aquí te salga que es compatible, porque a veces te sale un mensaje donde dice que no puede ser posible el desbloqueo o el bypass en full porque tu equipo tiene SIM Locker, quiere decir que no está liberado. Si te sale ese mensaje, no le pagues a nadie, no va a haber posibilidad de que lo hagas a full, solamente sin señal, que es más barato y es otro programa. Afortunadamente sí podemos nosotros realizarlo, le ponemos en aceptar y nada más, y sencillamente vamos a ponerle ahí y vamos a cerrar esta ventanita porque ya hemos hecho el jailbreak y todo salió correcto. Este dispositivo ya está registrado, sencillamente le hicimos jailbreak para que veas tú que sí se va a poder y esperamos tantito para que veas que prosigue. Cuando el equipo ya está registrado y el jailbreak se hizo correctamente, ahí donde dice servir ya nos aparece distinto. Nos marca para qué servicio fue registrado. En este caso es el Made GSM Signal iOS 15, que básicamente es un resumen que quiere decir que es un bypass con señal para equipos Made y GSM en iOS 15 con señal. Entonces, si tú pidieras el servicio del bypass sin la señal, te aparecería distinto. Ahora sí, viene lo bueno. Solamente ya con todo esto hecho, registro y todo, le vamos a dar en donde dice actívate y va a ocurrir la magia. En unos pocos minutos vas a ver cómo va a pasar de esta pantalla de activación a la pantalla donde ya te da acceso y te va a dar señal. En verdad te sorprenderás lo fácil que es. Este servicio es un poco elevado para usarlo con señal. Cuando lo quieres sin señal no es tan caro, pero la verdad es que vale la pena 100% porque lo puedes hacer desde tu computadora y es súper fácil. Ahora sí lo vamos a poner ahí en actívate. El teléfono, como puedes darte cuenta, está en los idiomas y cuando intentas configurarlo te obliga a conectarlo a iTunes o directamente a un Wi-Fi. No te aparece la palabra siguiente ahí arribita donde ya nos daría permiso de continuar cuando el equipo no tiene cuenta. Ya le pusimos en actívate, está en proceso, vamos a ver en tiempo real qué es lo que pasa, qué es lo que se realiza en el dispositivo, si cambia algo o no. Quédate atento a la pantalla del teléfono porque esa palabra de siguiente por unos segundos va a aparecer, ahí está, y se va a reiniciar el teléfono. Se va a quedar por unos segundos así como que apagado, no le muevas nada y solito va a encender en la manzana y esta vez ya te va a dejar brincar la configuración. Se me olvidaba decirte que no conectes al Wi-Fi antes del desbloqueo para evitar cualquier tipo de conflicto ahí. Realmente no es tan importante, pero sí te recomiendo que lo hagas sin ninguna red Wi-Fi. La computadora ya nos mandó el mensaje de que ya se realizó satisfactoriamente, incluso ahí nos indica que puedes actualizar vía OTA, quiere decir que lo puedes actualizar si en el teléfono te llega la notificación de que hay una nueva versión directamente desde ahí, pero que no puedes restaurar o actualizar desde iTunes. El teléfono ya prendió. Ahí le damos a dar en Home, seleccionamos nuestro idioma, esperamos a que cargue y vamos a continuar con la configuración. Y ahorita en la red Wi-Fi de hace rato ya nos aparece lo de siguiente y al momento de darle ahí le ponemos en continuar que no use ninguna red y por arte de magia ya nos va a dejar configurar el equipo lo que todos queremos. Ahí está, listo, le ponemos en continuar. Me aparece error en la huella porque esta se la cambiaron, pero a ti te va a tener que aparecer toda la configuración. Ya depende de ti si lo quieres hacer o no. Yo lo voy a saltar súper rápido, no voy a agregar absolutamente nada y así de rápido tenemos el dispositivo desbloqueado al 100%. Vamos a checar la versión y todo. Aprovecho en esta ocasión para decirte que te suscribas a mi canal Rolitech. Es de tecnología, te va a gustar, yo lo sé. Te vas a encontrar con todos estos métodos gratuitos y de pago que te van a facilitar la vida como técnico o como usuario
final. Todo va a estar en la descripción, mis redes sociales, todo lo dejo ahí abajito. Ahorita vamos a probarle una SIM al teléfono para que veas que queda completamente con señal, pero recuerda que también puedes pedirme el bypass sin señal. Esto es cuando el equipo tiene reporte o cuando no está liberado. También te voy a mostrar una etiqueta acá arribita que te va a llevar a mi nuevo canal paranormal, donde también me deberías de apoyar con tu suscripción. Si te gusta todo eso de fantasmas, ovnis, este canal va a ser para ti. Y si eres suscriptor de mis dos canales, te vas a ganar un descuento, así es que ya lo sabes, te conviene suscribirte a los dos canales. Recuerda que el bypass es completamente full en esta ocasión en el 6S y es compatible hasta el iPhone X. Mi contacto va a estar en el primer comentario fijado y en la descripción. Normalmente es por WhatsApp. Si tardo en contestarte, discúlpame, tengo un montón de mensajes, pero en la brevedad te voy a tratar de contestar y así ofrecerte y decirte cuánto te sale el servicio. Todos los trabajos que realizo ya son prepago, quiere decir que depositas y después te registro el teléfono. Pero no desconfíes, no te preocupes, no te voy a robar. Tu dinero va a estar seguro conmigo, no hay ningún problema y te voy a decir 100% si se va a poder o no se va a poder. Ahora sí le vamos a meter el chip y vamos a ver que va a agarrar señal sin ningún problema. Y listo, esperamos tantito. Normalmente la primera vez tarda, ahí ya tomó señal, ya podemos realizar llamadas y lo que nosotros queramos, incluso ya nos empezaron a llegar algunos mensajes y vamos a poder llamar a cualquier lugar que queramos. El equipo es liberado obviamente, si no, no se pudiera hacer full bypass. Y con esto me despido, muchísimas gracias, recuerda 100% confiable, yo te voy a ayudar en el registro y si no sabes nada de iPhone en ponerlos en modo FU, también te voy a ayudar con mi asistencia remota. Me despido, suscríbete, ese teléfono tiene un problema en el display y no me deja marcar el número 4, el 5 y el 6, pero ya tienes señal y todo, sería cuestión nada más de reparar la pantalla y queda completamente como nuevo. Ahora sí me voy, muchísimas gracias, suscríbete y nos vemos en un próximo video.